El turno de la mañana comenzó como cualquier otro en la estación Unidad. La masiva estructura flotaba en el espacio neutral, un símbolo de cooperación entre 47 especies diferentes. Dentro de las cámaras del Gran Consejo, los representantes se congregaban en sus lugares habituales. Algunos asistían a través de proyecciones holográficas, sus formas parpadeando ligeramente mientras las señales cuánticas viajaban a través de la galaxia. Otros estaban físicamente presentes, sus variadas anatomías acomodadas en asientos especializados, diseñados para todo, desde los gelatinosos vórtice hasta los cristalinos zen. El embajador Sistar se encontraba en el podio central, sus antebrazos gesticulando expresivamente mientras discutía acuerdos comerciales. El diplomático Blni tenía reputación de dar discursos largos, y hoy no era la excepción. Peroraba sobre los derechos mineros en la nebulosa que es mientras varios representantes trabajaban discretamente en sus tabletas de datos, escuchando solo a medias. En la estación de monitoreo, 3 niveles más abajo, la analista subalterna Kriot estaba sentada, rodeada de pantallas holográficas. Su trabajo era simple pero importante: rastrear todo el tráfico de comunicaciones a través de la red galáctica y señalar cualquier patrón inusual. La joven Trine solo llevaba 6 meses en este puesto y se tomaba sus deberes en serio, incluso cuando parecían aburridos. Esa mañana, algo llamó su atención. Un pequeño indicador rojo apareció en una de sus pantallas. Luego otro, y después 12 más. En cuestión de minutos, cientos de puntos rojos se extendieron por su pantalla como una enfermedad. Cada uno representaba un centro de comunicaciones que había quedado en silencio. Kriot sintió que su corazón secundario daba un vuelco. Amplió la vista, sus dedos danzando sobre los controles holográficos. El patrón se volvió claro. Cada indicador rojo correspondía a un puesto de avanzada, colonia o estación humana. Revisó las marcas de tiempo. Todos se habían oscurecido dentro del mismo lapso de 6 horas. Inmediatamente contactó a su supervisor, un canoso Poultrax llamado Benro, que había trabajado en comunicaciones durante 30 años. Probablemente solo una tormenta solar, dijo Benro, apenas levantando la vista de su propio trabajo. Sucede todo el tiempo en los sectores exteriores. Pero señor, no es solo un sector. Son todos ellos. Cada instalación humana en toda la galaxia se oscureció casi al mismo tiempo. La expresión de Benro cambió. Se acercó a la estación de ella y estudió las pantallas. Su rostro, normalmente de un azul tranquilo, comenzó a cambiar hacia un púrpura preocupado. Envía un mensaje prioritario al Consejo, dijo en voz baja. Esto no es normal. En una hora, las cámaras del Consejo bullían de confusión. La directora del Consejo, Mara, una alta Centauri de piel plateada que reflejaba las luces de la cámara, pidió orden. Su voz, amplificada por los sistemas acústicos de la sala, se abrió paso a través del ruido. Representantes, por favor. Hemos recibido informes de que las redes de comunicación humanas han experimentado una falla generalizada. Estamos investigando la causa y proporcionaremos actualizaciones a medida que dispongamos de información. La voz diplomática del embajador Sistar retumbó en la cámara. Directora, con el debido respeto. Los humanos controlan el 23% de todas las rutas comerciales principales. Si sus sistemas están caídos, necesitamos más que investigaciones. Necesitamos soluciones. Murmullos de acuerdo se extendieron por la asamblea. El representante Kryn, una especie guerrera conocida por su postura agresiva en la mayoría de los asuntos, se levantó de su asiento. Propongo que enviemos naves militares a los territorios humanos de inmediato. Esto podría ser un ataque. Si fuerzas hostiles han golpeado posiciones humanas, podrían atacar a otros a continuación. La moción se aprobó rápidamente. En cuestión de horas, naves de una docena de especies partieron hacia el espacio humano. Los primeros informes llegaron en 2 días y no tenían ningún sentido. El capitán Tolvar de la nave de guerra Kryn Retribución llegó a la colonia humana de Nueva Terra Prime. Un próspero asentamiento de 200.000 personas en un exuberante mundo verde. Su equipo táctico esperaba encontrar destrucción, signos de batalla,
quizás evidencia de las misteriosas entidades del vacío que acechaban en los rincones oscuros de la galaxia. En cambio, encontraron todo funcionando perfectamente. Los reactores de fusión de la colonia zumbaban con energía. Las luces de la calle iluminaban carreteras vacías. Los sistemas agrícolas automatizados continuaban sus ciclos, cuidando cultivos que nunca serían cosechados. En los sectores residenciales, las puertas estaban abiertas. Había comida en las mesas, parte de ella todavía caliente. En una casa, un juguete de niño flotaba en el aire, sostenido por un campo antigravitatorio que nunca se había apagado. Pero no había cuerpos, ni signos de lucha, ni sangre, ni marcas de disparos de armas, ni indicación de violencia alguna. Los humanos simplemente se habían desvanecido. Es como si hubieran salido por un momento y nunca hubieran regresado, informó Tolvar a la estación Unidad. Todo está aquí, excepto la gente. Informes similares llegaron de todas partes. La estación comercial humana en Encrucijada Central todavía tenía naves atracadas. Sus bodegas de carga llenas de mercancías listas para su distribución. La instalación de investigación humana en la luna de Titán mostraba experimentos en progreso. Los datos aún se registraban, pero los científicos se habían ido. Los enormes astilleros humanos en Próxima Centauri tenían 3 destructores en diversas etapas de construcción. Brazos de ensamblaje robóticos congelados en su lugar, esperando instrucciones que nunca llegarían. La Tierra misma presentaba la imagen más extraña. El mundo natal de la humanidad brillaba con luces visibles desde la órbita. Sus ciudades funcionaban con sistemas automatizados. Las masivas plataformas orbitales que controlaban el clima y gestionaban el tráfico espacial continuaban sus tareas sin problemas. Pero en la superficie, en las ciudades, pueblos y aldeas, no había nadie en casa. Mara estaba en su oficina privada, mirando los informes que seguían acumulándose. Nada de esto tenía sentido. Las evacuaciones masivas no ocurren en silencio. Las especies no simplemente desaparecen. Debería haber registros, comunicaciones, alguna indicación de lo que sucedió. Llamó a su mejor investigador, un polerax llamado Trembal, que se especializaba en xenoarqueología y misterios antiguos. Si alguien podía darle sentido a esto, era él. Trembal llegó en cuestión de horas, su piel púrpura mostrando los patrones oscuros que indicaban un pensamiento profundo. Ya había comenzado su investigación. Directora, he revisado los datos. Esto no fue repentino. Los humanos planearon esto. ¿Planearon qué? ¿Suicidio masivo? ¿Ascensión espontánea? ¿Qué podría hacer que toda una especie abandone todo lo que construyó? Trembal activó una pantalla holográfica. Mire el patrón de su desaparición. Las colonias exteriores se fueron primero, luego los asentamientos de rango medio, después los mundos del núcleo. Fue una retirada coordinada, moviéndose hacia el interior, hacia la Tierra, y luego desde la Tierra hacia algún otro lugar. ¿Pero por qué? ¿Y a dónde fueron? Todavía no lo sé, pero encontré algo en los registros de comunicación. Los humanos se enviaron mensajes encriptados durante meses antes de que esto sucediera. Muy sutil, oculto en transmisiones de rutina. Sabían que esto iba a pasar. Velara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Muéstramelo. El holograma mostraba una línea de tiempo. Meses de pequeños paquetes de datos encriptados, demasiado pequeños para activar las alertas de seguridad, rebotando entre las instalaciones humanas. Trembal había logrado desencriptar algunos de ellos. La mayoría todavía están bloqueados, pero los que puedo leer mencionan algo llamado la Gran Reunión. Hacen referencia a coordenadas, pero no en ningún formato que usemos. Y está esta frase que sigue apareciendo: el experimento está completo. ¿Qué experimento? Desconocido. Pero directora, hay algo más. En las horas finales antes de que desaparecieran, cada instalación humana recibió la misma transmisión. Estaba encriptada, pero logré descifrarla. Necesita escuchar esto. Trembal reprodujo el audio. Una voz humana, tranquila y llena de lo que sonaba como alegría, habló en su idioma. El software de traducción lo convirtió al estándar galáctico. Hermanos y hermanas,
Ha llegado el momento. El largo olvido ha terminado. Ahora recordamos. Recordamos quiénes éramos, qué construimos y por qué elegimos olvidar. El experimento está completo. Hemos reaprendido la empatía, la lucha, el crecimiento y la humildad. Es hora de volver a casa. Dejad todo como está. Que sirva como un monumento a lo que redescubrimos aquí. A todos aquellos con quienes vivimos. Adiós. Quizás algún día lo entendáis. La cuna nos espera, terminaba el mensaje. El silencio llenó la oficina de Velara. ¿Qué significa?, preguntó en voz baja. Tengo una teoría, dijo Tremval, su voz insegura. Pero no le gustará. Dímela. ¿Y si los humanos no eran realmente recién llegados a la galaxia? ¿Y si estuvieron aquí mucho antes que cualquiera de nosotros? Velara quiso descartar la idea de inmediato, pero algo la detuvo. Pensó en las extrañas tecnologías de la humanidad, su inusual resistencia al desplazamiento cuántico, su extraña estructura genética que parecía a la vez primitiva e increíblemente compleja. Continúe su investigación, ordenó. Use todos los recursos que necesite. Quiero respuestas. Mientras Tremval se iba, Velara se acercó a la ventana de su oficina. La estación Unidad orbitaba una pequeña luna, y desde este ángulo, podía ver la Tierra en la distancia. Ese mundo azul y verde brillaba con vida, sus ciudades resplandeciendo como joyas contra la oscuridad. Pero ahora era una tumba, un hermoso caparazón vacío de una civilización que simplemente se había marchado. En las semanas siguientes, la galaxia comenzó a sentir la ausencia. Las naves mercantes humanas habían transportado el 40% de todas las mercancías entre el borde exterior y los mundos del núcleo. Sin ellas, las cadenas de suministro colapsaron. Las colonias que dependían de los envíos humanos de medicinas y alimentos se encontraron en crisis. Los relés de comunicación cuántica, en su mayoría mantenidos por ingenieros humanos, comenzaron a fallar uno por uno. La red que conectaba la galaxia comenzó a desarrollar brechas. Los mensajes que antes tardaban segundos ahora tardaban horas o simplemente nunca llegaban. Más críticamente, los territorios fronterizos cerca de las zonas del vacío informaron de un aumento de la actividad. Incursores y entidades hostiles que habían sido mantenidos a raya por las fuerzas de paz humanas, ahora avanzaban sin control. 3 colonias cayeron en el primer mes. Sus poblaciones esclavizadas o asesinadas. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia. La ira y el miedo llenaban las cámaras. Esto es un acto de guerra, gritó el representante Kryn. Los humanos nos abandonaron deliberadamente, sabiendo lo que pasaría. ¿O huyeron de algo?, gritó otra voz. ¿Y si algo los asustó tanto que corrieron? Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros?, preguntó un representante de una especie pequeña, con la voz temblorosa. Velara luchaba por mantener el orden. La galaxia se estaba desmoronando, y no tenía respuestas que darles. Los humanos habían dejado atrás tecnología funcional, infraestructura y recursos. Pero sin el conocimiento de cómo mantenerlos o repararlos, todo acabaría fallando. Mientras la sesión descendía al caos, Kriot apareció al lado de Velara con una tableta de datos. Directora, acabamos de detectar algo. Una señal desde la Tierra. Ha estado transmitiendo en bucle durante semanas, pero recién ahora nos dimos cuenta. Está oculta en la radiación de fondo. Velara tomó la tableta. El mensaje era simple. Solo un conjunto de coordenadas y una sola palabra en lenguaje humano. Cuna. Miró a Kriot. Envía estas coordenadas a Tremval. Dile que averigüe qué hay allí. Directora, estas coordenadas apuntan a una región marcada como intransitable en todas nuestras cartas. Las zonas muertas. Ninguna nave que haya ido allí en los últimos 1000 años ha regresado. Entonces quizás, dijo Velara en voz baja, los humanos sabían algo que nosotros no. Quizás siempre lo han sabido. La verdad comenzaba a amanecer en ella. Terrible y humillante. La galaxia no había estado enseñando a la humanidad. La humanidad les había estado enseñando a ellos. Y ahora la clase había terminado. Tremval estaba en los archivos bajo la estación Unidad,
rodeado de cristales de datos que contenían miles de años de historia galáctica. Las luces eran tenues, y él lo prefería así. La oscuridad le ayudaba a pensar. Durante 3 semanas, había vivido en estos archivos, apenas durmiendo, comiendo solo cuando su asistente le obligaba a hacerlo. El misterio de la desaparición humana lo consumía. Cada pieza de evidencia que descubría solo llevaba a más preguntas, cada una más inquietante que la anterior. La economía galáctica se estaba derrumbando. Esa era la simple verdad que nadie quería decir en voz alta. Sin las naves comerciales humanas, sectores enteros se enfrentaban a la hambruna. La colonia Poultrax de Armonía 7 había perdido 80.000 personas por la hambruna antes de que las naves de ayuda finalmente llegaran. Las operaciones mineras Centauri en la nebulosa que se habían paralizado porque el equipo de perforación diseñado por humanos seguía averiándose, y nadie sabía cómo repararlo adecuadamente. La red de relés cuánticos estaba fallando más rápido de lo que nadie predijo. La comunicación entre los mundos del núcleo y el borde exterior ahora tardaba días en lugar de segundos. Algunas colonias estaban completamente aisladas. Sus llamadas de auxilio se perdían en el vacío. 3 asentamientos fronterizos más habían caído ante incursores de las zonas del vacío. Y sin las fuerzas de paz humanas, nadie parecía capaz o dispuesto a detenerlos. En las cámaras del Consejo, arriba, los representantes se gritaban unos a otros a diario. La hegemonía Kryn exigía una acción militar contra la humanidad. Aunque nadie podía explicar cómo se ataca a una especie que se ha desvanecido. La coalición Piel Suave quería colonizar los territorios humanos abandonados y reclamar su tecnología. Las especies más pequeñas que habían dependido de la protección humana suplicaban una ayuda que nadie podía proporcionar. Pero Trembal ignoraba la política. Se centraba en el pasado. Los archivos humanos en la Tierra se habían dejado abiertos. Un regalo, o quizás una prueba. Trembal había pasado semanas escarbando en sus registros, aprendiendo más sobre la humanidad de lo que jamás había imaginado. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Los humanos habían llegado a la galaxia hace solo 3.000 años. Aparecieron de repente, con naves colonizadoras emergiendo de un espacio desconocido, afirmando ser refugiados de una galaxia lejana. El Consejo de esa era se había mostrado escéptico, pero finalmente les concedió derechos de asentamiento en sectores vacíos. Los humanos se mostraron agradecidos, humildes y ansiosos por integrarse. Pero esa historia era una mentira. Trembal había encontrado registros más antiguos, enterrados en lo profundo de los datos geológicos de la Tierra. Existían ciudades humanas en la Tierra que se remontaban a 300.000 años. No asentamientos primitivos, ciudades avanzadas con tecnología. Simplemente habían sido abandonadas en algún momento, dejadas para ser reclamadas por la naturaleza y luego reocupadas por humanos que parecían haber olvidado su propio pasado. Aún más extraño, encontró referencias en la mitología humana más antigua a la época anterior, cuando los humanos vivían entre las estrellas y construían maravillas que tocaban los cielos. Cada cultura humana tenía historias similares. Relatos de una edad de oro, una caída y una larga oscuridad antes de que volvieran a ascender a las estrellas. Trembal lo había descartado como mitología hasta que encontró los registros genéticos. El ADN humano estaba mal. No alienígena, no enfermo, sino deliberadamente modificado. Enterradas en su código genético había secuencias que no deberían existir. Marcadores que indicaban ingeniería intencional a una escala masiva. Secciones enteras de su ADN estaban bloqueadas, latentes, esperando algún desencadenante para activarlas. Había visto estos marcadores antes, años atrás, durante una expedición a las zonas muertas. Antiguos artefactos encontrados en esas regiones prohibidas portaban muestras genéticas, fragmentos de material orgánico preservados durante millones de años. En ese momento, nadie pudo identificar la especie. El ADN era demasiado complejo, demasiado avanzado, demasiado diferente de cualquier cosa en la base de datos galáctica. Ahora, al comparar esas muestras antiguas con el ADN humano, Trembal sintió que la sangre se le helaba. Coincidían. No perfectamente. El ADN humano era más simple, reducido de alguna manera, pero la estructura central era idéntica.
Los humanos no eran una especie joven. Eran antiguos, quizás la especie más antigua de la galaxia. Encontró más evidencia en los diarios y registros personales humanos, documentos que nunca estuvieron destinados a ojos alienígenas. Los humanos habían estado teniendo sueños extraños durante décadas antes de su partida. Sueños de vastas ciudades entre las estrellas, de tecnologías que doblaban el espacio y el tiempo, de un hogar que no podían recordar del todo pero que extrañaban desesperadamente. Un diario escrito por una científica humana llamada Sarah Chen describía su experiencia. El sueño comenzó hace 3 meses. Todas las noches veo la cuna. No sé cómo sé ese nombre, pero lo sé. Es el hogar. Es de donde venimos, donde se supone que debemos estar. Y ahora lo recuerdo. Elegimos olvidar. Elegimos ser pequeños de nuevo, ser limitados, luchar y crecer. El experimento está casi completo. Pronto podremos volver a casa. Tremble encontró miles de relatos similares. Humanos de toda la galaxia experimentando el mismo fenómeno, un recuerdo de algo que nunca supieron que habían olvidado. Luego encontró las coordenadas. Ocultas en los archivos digitales más antiguos de la Tierra, protegidas por una encriptación tan avanzada que le había llevado semanas descifrar, había cartas estelares, no cartas estelares humanas. Estas precedían a la civilización humana por millones de años. Mostraban la galaxia como era mucho antes de que existiera cualquier especie actual. Cuando las estrellas estaban en diferentes posiciones y sectores enteros tenían nombres diferentes. Las cartas marcaban una región con un símbolo que el software de traducción humano interpretaba como origen, o cuna, o a veces simplemente hogar. La región ahora se llamaba las zonas muertas, una vasta área del espacio rodeada de extraña radiación y anomalías gravitacionales que hacían imposible el viaje. Las naves que intentaban entrar nunca regresaban. Las ondas enviadas a esa región simplemente dejaban de transmitir. La comunidad galáctica había evitado las zonas muertas durante miles de años, tratándolas como peligros naturales. Pero estas antiguas cartas mostraban algo diferente. La radiación y las anomalías no eran naturales. Eran artificiales. Una barrera creada por una tecnología tan avanzada que parecía ser una fuerza de la naturaleza. Las zonas muertas no mantenían a la gente fuera. Estaban protegiendo algo dentro. Tremble presentó sus hallazgos a la directora Velara en su oficina privada. Se había preparado para la incredulidad, para el rechazo, para acusaciones de especulación descabellada. En cambio, Velara escuchó en silencio, su rostro plateado oscureciéndose a medida que él hablaba. «Estás diciendo que la humanidad construyó esta galaxia», dijo ella cuando él terminó. «Que cada especie viva hoy existe en una civilización que los humanos crearon hace millones de años, y luego abandonaron. No abandonaron, reiniciaron. Se hicieron algo a sí mismos, directora. Redujeron deliberadamente su propia especie, se dispersaron por la galaxia con falsos recuerdos y se permitieron olvidar todo lo que una vez fueron. La Tierra no era una colonia. Era un laboratorio. La humanidad pasó 300.000 años redescubriendo el fuego, inventando la rueda, aprendiendo a volar, todo mientras portaban recuerdos latentes de tecnologías que podían remodelar la realidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué una especie se haría eso a sí misma? Tremble mostró un documento más, lo último que había descubierto. Era un mensaje grabado por un humano llamado James Morrison y oculto en las bóvedas digitales más profundas de la Tierra. El video mostraba a un hombre anciano con ojos amables sentado en una habitación llena de equipos extraños. «Si estás viendo esto, entonces el experimento tuvo éxito», dijo Morrison. «Recordamos. Estoy grabando esto antes del reinicio, antes de que renunciemos a todo lo que sabemos y nos volvamos pequeños de nuevo. Las generaciones futuras pensarán que estoy loco. Pensarán que esto es ficción, pero tú, quien quiera que encuentre esto después de que recordemos, necesitas entender por qué hicimos esto. Nos convertimos en dioses. Construimos maravillas que abarcaban galaxias. Lo teníamos todo. Inmortalidad, poder ilimitado, conocimiento perfecto. Y éramos miserables. Olvidamos lo que significaba luchar, tener esperanza, soñar con días mejores. Olvidamos la empatía porque nunca necesitamos ayuda.
Olvidamos el amor porque nunca enfrentamos la pérdida. Olvidamos el valor de la vida porque la muerte ya no existía. Así que elegimos olvidar todo. Decidimos ser humanos de nuevo, en el sentido más antiguo de la palabra. Mortales, limitados, pequeños. Queríamos recordar cómo se sentía ser indefenso, asustado y esperanzado. Queríamos aprender esas lecciones de nuevo, correctamente esta vez. El experimento dura 300.000 años. Al final, si tenemos éxito, recordaremos. Recordaremos lo que aprendimos al ser pequeños. Y entonces podremos volver a casa, de vuelta a la cuna, de vuelta a nuestra verdadera civilización. Pero esta vez, seremos mejores. Seremos completos. Si eres de una de las especies más jóvenes que está viendo esto, debes saber que lamentamos habernos ido tan de repente. Os enseñamos lo que pudimos. Os protegimos cuando fue posible, pero no podíamos quedarnos. El recuerdo no se puede detener, y una vez que comienza, tenemos que ir a casa. La cuna nos llama. Esperamos que nos perdonéis. Más importante aún, esperamos que aprendáis de lo que dejamos atrás. No nuestra tecnología. Esos son solo herramientas. Aprended nuestra verdadera lección. El poder no significa nada sin sabiduría, y la sabiduría proviene de la humildad. Sed mejores de lo que fuimos la primera vez. Sed dignos de la galaxia que construimos para vosotros. El mensaje terminó. Velara se sentó en silencio por un largo momento. Los tratamos como a recién llegados primitivos, dijo en voz baja. Nos burlamos de su cautela. Exigimos que compartieran su tecnología. Votamos en contra de sus propuestas porque pensábamos que no entendían la política galáctica. Miró a Trembal. Eran nuestros padres y los tratamos como a niños. Hay más, directora. Algo peor. Peor que descubrir que hemos estado viviendo en la caja de arena de nuestros propios creadores. Trembal sacó otro archivo, sus manos temblando ligeramente. ¿Recuerda el proyecto del juicio final? El arma de desestabilización cuántica que el Consejo autorizó en secreto hace 20 años. El rostro de Mara se puso pálido. Pocas personas sabían sobre ese proyecto. El Consejo lo había encargado como defensa final contra las entidades del vacío. Un arma tan poderosa que podría destruir sectores enteros del espacio. El arma había sido construida utilizando tecnología cuántica humana modificada, mediante ingeniería inversa de dispositivos que los humanos habían compartido para fines pacíficos. ¿Qué pasa con ella? No está funcionando correctamente. Los científicos humanos formaron parte del proyecto inicialmente, pero se retiraron hace 15 años, alegando que el diseño era demasiado peligroso. El Consejo continuó sin ellos, usando sus planos parciales. Se suponía que el arma debía ser estable, latente hasta que se activara. Se suponía. No es estable, directora. Las matrices cuánticas se están degradando. En 78 días, alcanzará la masa crítica y detonará automáticamente. La explosión destruirá todo en un radio de 2000 años luz. Eso incluye 23 mundos habitados principales y cientos de colonias, aproximadamente 40.000 millones de vidas. Velara se levantó tan rápido que su silla se estrelló hacia atrás. ¿Por qué no se me informó? Los directores del proyecto solo se dieron cuenta del problema hace 3 días. Han estado tratando de arreglarlo, pero cada intento lo empeora. La verdad es que los humanos dejaron el diseño incompleto deliberadamente. Sabían que alguien intentaría militarizar su tecnología, así que omitieron información crucial. Solo ellos saben cómo hacerlo seguro. ¿Podemos destruirlo? Cualquier intento de destruirlo provocará una detonación inmediata. No podemos moverlo. Es demasiado inestable. No podemos desarmarlo. No entendemos la tecnología lo suficientemente bien. Nuestra única opción es encontrar a alguien que sepa cómo arreglarlo. Los humanos. Sí, directora. Necesitamos encontrarlos. Necesitamos pedirles ayuda. Y necesitamos hacerlo en 78 días o menos. Velara se dirigió a su ventana, mirando las estrellas. En algún lugar, la humanidad vivía en su forma verdadera, en su antigua civilización.
probablemente contentos de haberse librado de las especies más jóvenes que los habían tratado tan mal. Nos burlamos de ellos cuando nos advirtieron que no militarizáramos su tecnología, dijo. Los llamamos paranoicos. Los acusamos de acaparar poder, y ahora los necesitamos para salvarnos de nuestra propia arrogancia. Hay una palabra que los humanos usaban a veces, dijo Tremval. Ironía. Ahora entiendo esa palabra, replicó Velara. Prepara una nave. Vamos a las zonas muertas. Directora. Nada que va allí regresa. Entonces supongo que descubriremos si a los humanos todavía les importa lo suficiente como para dejarnos pasar. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convirtió en un caos a los pocos minutos del anuncio de Velara. Los representantes se gritaban unos a otros, sus voces creando una cacofonía de ira, miedo y negación que resonaba por las enormes cámaras. Esto es absurdo, bramó el embajador Sistar, sus antebrazos gesticulando salvajemente. Espera que creamos que los humanos, esas criaturas primitivas y emocionales que se unieron a nosotros hace solo 3000 años, son en realidad dioses antiguos que construyeron la galaxia. Espero que miren la evidencia, replicó Mara, su voz fría y firme, la cual he puesto a disposición de todos ustedes. Léanla, estudienla, y luego díganme que estoy equivocada. El representante Kryn, el comandante Selkar, golpeó su podio con el puño. La evidencia puede ser falsificada. Esto es manipulación humana. Un truco para hacernos dependientes de ellos y así poder regresar como nuestros amos. Digo que deberíamos declarar a la humanidad hostil y prepararnos para la guerra. ¿Guerra contra qué? Se oyó una pequeña voz. Era la representante Merie de los Pelit, una diminuta especie conocida por su lógica y pensamiento cuidadoso. Comandante, los humanos se han ido. Se fueron pacíficamente. No se llevaron nada excepto a sí mismos. Si quisieran gobernarnos, ¿por qué se irían? Es una prueba, insistió Selkar. Quieren ver cómo reaccionamos, medir nuestra debilidad. Cuando estemos en nuestro punto más bajo, regresarán con exigencias. Oh, dijo Tremval, poniéndose de pie para dirigirse a la asamblea, se fueron porque recordaron que ya no pertenecían a este lugar. Recordaron quiénes eran y se fueron a casa, tal como muestra la evidencia. No me importa su evidencia. La representante de piel suave se levantó, sus escamas cambiando a través de tonos de rojo airado. Lo que me importa es que 17 de las colonias de mi especie están al borde del colapso porque las cadenas de suministro humanas desaparecieron. Tenemos niños muriendo de hambre, ancianos muriendo de enfermedades tratables porque la medicina humana no llega. Si son dioses o primitivos no importa. Nos abandonaron y la gente está muriendo. Un estruendo de acuerdo recorrió la cámara. Esta era la verdad que los unía a todos. Quienquiera que hubiera sido la humanidad, quienquiera que fuera ahora, su partida había causado una crisis que amenazaba con desgarrar la civilización galáctica. Velara los dejó gritar por un rato. Dejó que desahogaran su ira y su miedo. Luego activó la anulación de prioridad de la cámara, una función reservada solo para los anuncios más críticos. Todos los demás sonidos se cortaron instantáneamente. Representantes, dijo en voz baja, su voz llegando a cada rincón de la vasta sala. En 75 días, aproximadamente 40.000 millones de personas morirán. El arma cuántica del juicio final que construimos usando tecnología humana va a explotar. No podemos detenerla. No podemos destruirla. No podemos escapar de ella. Los únicos seres en la galaxia que podrían salvarnos son los humanos, y no tenemos forma de contactarlos. El silencio que siguió fue absoluto. Estoy tomando una nave hacia las zonas muertas, continuó Velara. Encontraré a los humanos y les pediré, no exigiré, no ordenaré, sino que pediré su ayuda. Mientras estoy fuera, sugiero que todos dediquen tiempo a revisar cómo tratamos a la humanidad durante su tiempo entre nosotros. Lean las propuestas que hicieron y que rechazamos. Estudien las advertencias que dieron y que ignoramos. Miren la tecnología que compartieron y la tecnología que se negaron a compartir, y pregúntense por qué. Se bajó del podio de la directora y caminó hacia la salida. Detrás de ella, la cámara permaneció en silencio.
El viaje a las zonas muertas tomó 6 días, y Velara usó cada momento para prepararse. Revisó décadas de registros del Consejo, leyendo viejas transcripciones de sesiones con nuevos ojos. Lo que encontró la hizo sentir cada vez más avergonzada. Hace 47 años, los humanos propusieron nuevas normas de seguridad para la tecnología de propulsión cuántica. Mostraron datos que demostraban que las unidades actuales tenían un 0.003% de probabilidad de fallo catastrófico. El Consejo votó en contra de la propuesta, calificándola de innecesariamente cara y excesivamente cautelosa. 3 años después, el transatlántico de pasajeros Bricktop sufrió un fallo en su propulsión cuántica. 16.000 personas murieron instantáneamente. Los humanos habían tenido razón. Hace 32 años, los humanos advirtieron contra la colonización del sector 88J. Proporcionaron extensos datos de sensores que mostraban lecturas subespaciales inusuales que indicaban peligro. El Consejo desestimó sus preocupaciones como paranoicas y aprobó la colonización. Los B'lni establecieron una colonia de 50.000. 2 años después, toda la colonia desapareció de la noche a la mañana, tal como los humanos desaparecerían más tarde. Excepto que los B'lni dejaron atrás cuerpos retorcidos en agonía y edificios derretidos como cera. Lo que sea que los mató había estado durmiendo en ese sector, y los colonos lo despertaron. Los humanos les habían advertido. Hace 27 años, los humanos votaron en contra de la expansión hacia las zonas muertas, afirmando que algunos lugares están prohibidos por buenas razones. Los Kryn los llamaron cobardes y los acusaron de ocultar recursos. La moción se aprobó sin el apoyo humano. Los Kryn enviaron una flota de expedición de 40 naves de guerra a las zonas muertas. Ninguna regresó. Ni una señal, ni una llamada de socorro, nada. Simplemente desaparecieron más allá de la barrera. Los humanos habían intentado protegerlos. La lista seguía y seguía. Cada desastre importante de los últimos 50 años, los humanos lo habían advertido. Cada propuesta peligrosa, habían votado en contra. Cada empresa imprudente, habían aconsejado cautela, y el Consejo los había desestimado todas y cada una de las veces. Los llamamos cobardes, dijo Velara en voz alta en su cabina vacía. Dijimos que no entendían las realidades de la política galáctica. Los acusamos de intentar controlarnos a través del miedo. Kriot, que se había unido a la misión como oficial de comunicaciones, apareció en su puerta. Directora, yo también he estado revisando los registros. Encontré algo interesante. ¿Quieres saber cuántas veces los humanos usaron su poder de veto en el Consejo? ¿Cuántas? 3 veces en 3000 años. 3. Y cada vez fue para evitar acciones que habrían causado una pérdida masiva de vidas. El resto del tiempo, incluso cuando ignoramos sus advertencias, incluso cuando votamos en contra de sus propuestas, simplemente lo aceptaron y siguieron adelante. Fueron pacientes con nosotros, dijo Velara. Como padres viendo a sus hijos cometer errores, sabiendo que los niños necesitan aprender, pero esperando que no se hagan demasiado daño. La nave se estremeció ligeramente al acercarse al borde de las zonas muertas. A través del visor, Velara podía ver la barrera. Un muro de energía reluciente que parecía como si la propia realidad se estuviera desmoronando. Colores que no deberían existir parpadeaban en su superficie. El espacio parecía plegarse y retorcerse de formas imposibles. Los sensores se están volviendo locos, informó el capitán Selnor desde el puente. El viejo oficial militar Poultrax se había ofrecido voluntario para esta misión a pesar de su retiro. Había servido junto a los humanos durante su carrera y los respetaba profundamente. Niveles de radiación fuera de escala, anomalías gravitacionales por todas partes y algo que se lee como materia y energía simultáneamente. Por esto es que las naves no regresan, directora. Esta barrera nos hará pedazos. Entonces enviamos un mensaje primero, dijo Velara. Transmitan en todas las frecuencias, en todos los idiomas, incluidos los idiomas humanos. Díganles quiénes somos y por qué hemos venido. El mensaje fue simple. Somos del Consejo Galáctico. Venimos en busca de la ayuda de la humanidad. Hemos aprendido nuestro error.
Por favor, si pueden oírnos, por favor respondan. Esperaron. Los segundos se convirtieron en minutos. La nave se acercaba más a la barrera, y Velara podía sentir el casco comenzando a tensarse bajo la física imposible. Directora, tenemos que dar la vuelta, instó Selnor. La nave no puede soportar mucho más de esto. Espere, insistió Mara. Solo un poco más. Entonces, de repente, la barrera cambió. Una sección de ella comenzó a despejarse como nubes que se separan. Se abrió un corredor en el caos. Un camino de espacio normal que conducía a las zonas muertas. Es una invitación, dijo suavemente la doctora. Isa. La física había pasado toda su carrera estudiando la tecnología humana y era la única razón por la que tenían alguna comprensión del arma del juicio final. ¿Nos están dejando pasar, o nos están llevando a nuestra muerte?, murmuró Selkar. La comandante Kryn había insistido en unirse a la misión, aunque Velara sospechaba que era más para asegurarse de que no hiciera tratos secretos con la humanidad que por algún deseo de ayudar. Entonces moriremos conociendo la verdad, dijo Mara. Capitán, llévenos a través. La nave avanzó, entrando en el corredor. Detrás de ellos, la barrera se cerró, aislándolos del resto de la galaxia. Ya no había vuelta atrás. Dentro de la zona muerta, el espacio era diferente. Las estrellas brillaban con colores que parecían incorrectos, y las nebulosas se movían de formas que desafiaban la física. A lo lejos, se hicieron visibles estructuras. Construcciones masivas que empequeñecían cualquier cosa que el Consejo Galáctico hubiera construido jamás. Los sensores leen múltiples esferas de Daisen, informó Selnor, su voz temblando ligeramente. Producciones de energía que exceden a toda nuestra civilización por factores de millones. Estructuras moviéndose entre estrellas. Directora, esto es lo que la humanidad es en realidad, terminó Velara. Esto es a lo que renunciaron para volverse pequeños de nuevo. Mientras viajaban más profundo, pasaron más maravillas. Un mundo anillo girando alrededor de una estrella, su superficie excediendo la de 1.000.000 de planetas. Motores estelares moviendo estrellas enteras, reorganizando sistemas solares como si fueran muebles. Naves masivas del tamaño de lunas. Sus propósitos desconocidos, pero su poder innegable. ¿Por qué alguien renunciaría a esto?, susurró Kriot. Porque lo tenían todo excepto lo que importaba, dijo Trembal. Lean de nuevo el mensaje de Morrison. Tenían poder pero perdieron sus almas. Se convirtieron en algo menos que vivo en su búsqueda de ser más que mortales. Una voz de repente llegó a través de su sistema de comunicación, hablando en un perfecto estándar galáctico, pero con una calidez que ningún software de traducción podría capturar jamás. Bienvenidos a la cuna. Os estábamos esperando. Mantened vuestro rumbo actual. Seréis guiados a la asamblea. La nave avanzó, ahora claramente bajo control externo, pero de manera suave y respetuosa. Pasaron a través de un vivero estelar donde nacían estrellas bebés bajo una cuidadosa gestión. Volaron más allá de una estructura tan grande que desafiaba la comprensión, una esfera del tamaño de un planeta de anillos y plataformas entrelazados que parecía existir parcialmente en el espacio normal y parcialmente en alguna otra dimensión. Finalmente, se acercaron a una estación que, aunque enorme, parecía diseñada para ser acogedora en lugar de intimidante. Las luces los guiaron a un puerto de atraque de tamaño perfecto para su nave. Las lecturas atmosféricas muestran aire respirable para todas nuestras especies, informó Isa. Se prepararon para nosotros. Desembarcaron en un hermoso jardín, un imposible espacio verde flotando en el vacío entre las estrellas. En el centro del jardín, una mujer esperaba. Parecía humana, anciana, con ojos amables y una sonrisa gentil. Pero Velara podía sentir algo vasto detrás de esa simple apariencia, como mirar un océano y ver solo la superficie sabiendo que profundidades infinitas acechaban debajo. Bienvenidos, dijo la mujer. Soy la coordinadora, la voz de la conciencia colectiva de la humanidad. Somos uno ahora, como lo éramos antes del olvido. Por favor, siéntense. Descansen. Han viajado mucho y llevan pesadas cargas.
Velara se encontró sentada en un banco que parecía crecer del propio suelo. Los demás se unieron a ella, incluso Selkar, que parecía inusualmente humilde. «Vinisteis buscando ayuda», dijo la coordinadora. «El arma que construisteis es inestable. Quedan 73 días antes de que destruya 40.000 millones de vidas. ¿Queréis que la arreglemos?» «Sí», dijo Velara simplemente. «Estábamos equivocados en todo. No escuchamos vuestras advertencias. No respetamos vuestra sabiduría. Os tratamos como inferiores cuando erais nuestros superiores en todos los sentidos. Y ahora estamos pagando por esa arrogancia. Pero el precio no deberían ser 40.000 millones de vidas inocentes». La coordinadora sonrió con tristeza. «Os dejamos las piezas para resolver esto por vosotros mismos». Cada científico humano que trabajó en ese proyecto guardó notas detalladas. La solución está en esas notas si buscáis con atención, pero sabíamos que podríais no encontrarla a tiempo. Sabíamos que podríais venir aquí. Esta era otra prueba, dijo Trembal en voz baja. Todo es una prueba, replicó la coordinadora. La vida misma es una prueba. Nos pusimos a prueba a nosotros mismos durante 300.000 años. Ahora os estamos probando a vosotros. ¿Probándonos cómo?, preguntó Velara. La expresión de la coordinadora se volvió seria. Probando si aprendisteis algo de nuestro tiempo entre vosotros. Si podéis admitir cuando estáis equivocados. Si podéis pedir ayuda en lugar de exigirla. Si valoráis la vida más que el orgullo. Hizo una pausa. Pasasteis la primera prueba al venir aquí con humildad. Pero hay una prueba más que enfrentar. Debéis decirme, ¿qué habéis aprendido? Velara se sentó en el jardín imposible, rodeada de su equipo, frente a la mujer que era y no era solo una mujer. La coordinadora esperó pacientemente, sus ojos amables reflejando la luz de estrellas que no deberían ser visibles desde esa ubicación. El tiempo parecía moverse de manera extraña aquí, como si existieran en una burbuja separada de la realidad normal. ¿Qué hemos aprendido?, repitió Velara la pregunta en voz baja. Se había estado preparando para este momento desde que dejó la estación Unidad, ensayando discursos y argumentos. Ahora, enfrentada a la realidad de la verdadera naturaleza de la humanidad, todas sus palabras preparadas parecían huecas. Pensé que lo sabía, comenzó, pensé que podía enumerar nuestros errores, reconocer nuestros fracasos, y que eso sería suficiente. Pero sentada aquí, en este lugar que construisteis, viendo a lo que renunciasteis para vivir entre nosotros como iguales en lugar de amos, entiendo que la lección no es solo sobre admitir que estábamos equivocados. Se levantó y caminó hasta el borde del jardín, mirando las megaestructuras que flotaban en la distancia. Una esfera de Daisen pulsaba con una energía que podría alimentar a 1000 civilizaciones. Un motor estelar movía una estrella lentamente, pacientemente, hacia algún destino que solo la humanidad podía comprender. Esto era un poder más allá de la imaginación, y se habían alejado de él. «Podríais habernos gobernado», dijo Velara. «Cuando regresasteis a la galaxia hace 3000 años, podríais haber llegado como dioses. No habríamos tenido más opción que inclinarnos. En cambio, llegasteis como refugiados, pidiendo permiso para estableceros en sectores vacíos. Os hicisteis pequeños a propósito». «Lo hicimos», asintió la coordinadora. «¿Pero por qué crees que elegimos ese camino?» «Porque queríais enseñarnos algo. Queríais que aprendiéramos a valorar la sabiduría sobre el poder, la cooperación sobre la dominación». Velara se volvió para mirar a la coordinadora. «Pero fallamos en esa lección. ¿No es así? Vimos vuestra paciencia como debilidad. Confundimos vuestra humildad con ignorancia. Tratamos vuestras advertencias como miedo en lugar de sabiduría. Hicisteis todas esas cosas», dijo la coordinadora, «pero también hicisteis otras cosas. Háblame de esas». Velara recordó la historia humana en la galaxia. No todo era conflicto y desdén. Hubo momentos de genuina cooperación, momentos en que el Consejo y la humanidad trabajaron juntos maravillosamente. «La plaga Pelit», intervino Kriot de repente. «Hace 30 años, estaba matando a los Pelit por millones. Los médicos humanos trabajaron día y noche durante meses para encontrar una cura.
Salvaron a mi gente. Mi abuela fue una de las que salvaron. La crisis de los cristales en Tari, agregó Velara, cuando el bosque de cristales de nuestro mundo natal comenzó a morir, amenazando todo nuestro ciclo de reproducción, los botánicos humanos identificaron el problema y nos ayudaron a solucionarlo. No pidieron nada a cambio. Los comerciantes humanos a menudo comerciaban con pérdidas en los sectores pobres, dijo el capitán Selnor. Lo vi personalmente. Llevaban suministros esenciales a colonias que no podían pagar los precios del mercado y aceptaban lo que los colonos podían permitirse. Cuando le pregunté a un capitán humano por qué, dijo, porque lo necesitan más de lo que nosotros necesitamos las ganancias. La coordinadora sonrió. ¿Veis? No todo fue un fracaso. Aprendisteis compasión de nosotros, incluso si no os disteis cuenta de que estabais aprendiendo. Aprendisteis que el poder existe para servir, no para dominar. Algunos de vosotros aprendisteis estas lecciones mejor que otros. Pero no suficientes de nosotros, dijo Trembal. No los que tomaban las decisiones. Vimos vuestra compasión y la llamamos debilidad. Vimos vuestra moderación y la llamamos cobardía. ¿Y ahora? Preguntó la coordinadora, ¿cómo la llamáis ahora? Sabiduría, dijo Velara con firmeza. Una fuerza que no tuvimos la madurez para reconocer. Intentabais enseñarnos a ser mejores, y éramos demasiado arrogantes para aprender. La coordinadora se levantó y caminó entre ellos, su presencia reconfortante a pesar de la vasta inteligencia que podían sentir detrás de sus ojos. ¿Sabéis cuál fue la parte más difícil del experimento? Veros cometer errores que podríamos haber evitado. Veros sufrir cuando podríamos haber ayudado. Mordernos la lengua cuando queríamos gritaros que escucharais. Pero permanecisteis en silencio, dijo la doctora. Isa, nos dejasteis cometer nuestros errores. Lo hicimos, porque eso es lo que el amor exige a veces. El amor verdadero, el que quiere lo mejor para alguien, significa dejar que se caiga para que pueda aprender a levantarse. No podíamos cuidaros como a bebés para siempre. En algún momento, cada especie debe madurar por sí misma. Incluso si eso significa que construyen armas que podrían destruirlos, preguntó el comandante Selkar, hablando por primera vez desde que llegaron. El orgulloso guerrero Kryn parecía más pequeño de alguna manera, humillado por la realidad del verdadero poder de la humanidad. Especialmente entonces, replicó la coordinadora. Necesitabais aprender que cierto conocimiento es peligroso, que cierto poder no debe ser perseguido, que la moderación es más importante que la capacidad. Os dijimos estas cosas, pero no quisisteis escuchar. Así que dejamos pistas en el diseño del arma. La hicimos incompleta a propósito. Si hubierais sido sabios, habríais dejado de intentar arreglarla y simplemente habríais abandonado el proyecto. Pero si todavía estabais aprendiendo, todavía creciendo, vendríais aquí y pediríais ayuda. ¿Y si no hubiéramos venido? Preguntó Velara. Si hubiéramos sido demasiado orgullosos para admitir que necesitábamos ayuda. La expresión de la coordinadora se entristeció. Entonces 40.000 millones de personas habrían muerto y habríais aprendido una terrible lección sobre el costo del orgullo. Esperábamos que no llegara a eso. Creímos en vosotros lo suficiente como para pensar que dejaríais de lado vuestra arrogancia cuando miles de millones de vidas pendían de un hilo. Algunos de nosotros todavía no queríamos venir, admitió Selkar. Algunos de nosotros queríamos seguir intentando resolverlo por nosotros mismos o encontrar alguna otra solución. Yo mismo argumenté que venir aquí mostraba debilidad. Y sin embargo vinisteis, observó la coordinadora. ¿Por qué? Selkar guardó silencio por un largo momento. Porque la directora Mara hizo una pregunta que no pude responder. Preguntó, si tu orgullo cuesta 40.000 millones de vidas, ¿cómo vivirás contigo mismo? Me di cuenta de que no podía responder a eso. Ninguna cantidad de orgullo vale ese costo. Eso, dijo la coordinadora con suavidad, es sabiduría. Quizás el comienzo de ella, de todos modos. Hizo un gesto, y de repente el jardín cambió. Se encontraron de pie en una plataforma con vistas a una vasta cámara. Debajo de ellos,
Millones de humanos se movían a través de lo que parecía una ciudad construida de luz y pensamiento. Pero estos no eran los humanos que habían conocido. Eran seres de conciencia pura. Sus formas cambiaban y se transformaban, conectadas entre sí de maneras que desafiaban toda descripción. Esto es la humanidad ahora, explicó la coordinadora. Recordamos todo, nuestras formas verdaderas, nuestras capacidades, nuestra historia que abarca millones de años. Nos reunimos con nuestra conciencia colectiva, volviéndonos uno de nuevo mientras conservamos nuestra individualidad. Es hermoso y terrible, poderoso y solitario. ¿Solitario?, preguntó Kriot. ¿Os tenéis los unos a los otros? Sí, pero no os tenemos a vosotros. Pasamos 300.000 años viviendo como individuos, formando amistades con seres que no eran parte de nuestro colectivo. Nos enamoramos de alienígenas. Tuvimos hijos con otras especies. Aprendimos a apreciar perspectivas diferentes a las nuestras. Ese era el punto del experimento, recordar cómo conectar con otros, verdadera y profundamente, no solo con aquellos que piensan como nosotros. La escena cambió de nuevo, mostrando recuerdos. Humanos riendo con amigos Pelit durante comidas compartidas. Niños humanos y Santari jugando juntos en parques. Una mujer humana sosteniendo a su bebé mitad Blni. Lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Un soldado humano muriendo en los brazos de un guerrero Poultrax, ambos sabiendo que habían luchado juntos como hermanos. Aprendimos lo que habíamos perdido cuando nos convertimos en dioses, dijo suavemente la coordinadora. Aprendimos porque ser pequeño importa. Aprendimos que la vulnerabilidad crea conexión, que la limitación crea apreciación, que la mortalidad crea significado. Velara sintió lágrimas corriendo por su rostro plateado. Y nosotros os tratamos como inferiores. Os descartamos como primitivos. No logramos ver el regalo que nos estabais dando. No todos vosotros fallasteis, le recordó la coordinadora. Muchos de vosotros lo visteis, muchos de vosotros aprendisteis. Esas amistades, esas conexiones, esas lecciones, no se desperdiciaron. Son la razón por la que estamos teniendo esta conversación en lugar de veros destruiros a vosotros mismos. La escena cambió una última vez, mostrando el arma del juicio final. Colgaba en el espacio, pulsando con energía inestable, en cuenta regresiva hacia la catástrofe. A su alrededor, científicos de una docena de especies trabajaban desesperadamente, tratando de entender una tecnología para la que carecían del marco para comprender. Están tan cerca, dijo la doctora Isa, estudiando la escena. Si tan solo ajustaran las armónicas cuánticas en lugar de intentar estabilizar la matriz directamente. No tienen el marco matemático para entender las armónicas cuánticas como lo hacen los humanos, dijo la coordinadora. Nos tomó 10.000 años desarrollar ese marco. Están tratando de correr antes de poder caminar. Entonces, necesitamos vuestra ayuda, dijo Velara. Estamos pidiendo vuestra ayuda. No exigiéndola, no esperándola, sino pidiéndola con toda humildad. Salvaréis esas 40.000 millones de vidas. La coordinadora los miró a cada uno por turno. La humanidad está debatiendo vuestra solicitud en este momento. Todos nosotros, cada conciencia en el colectivo, discutiendo qué hacer. Algunos dicen que necesitáis aprender esta lección de la manera difícil. Algunos dicen que deberíamos salvaros y dejar que continuéis creciendo. Algunos dicen que deberíamos salvaros, pero exigir cambios en vuestra civilización. El debate ha estado en su apogeo desde que entrasteis en las zonas muertas. ¿Cuánto tiempo tomará el debate?, preguntó el capitán Selnor. Hemos estado debatiendo durante 6 días, aunque solo han pasado horas para vosotros aquí. El tiempo se mueve de manera diferente en la cuna. Tendremos una respuesta pronto. ¿Y si la respuesta es no?, preguntó Selkar. Entonces os daremos acceso completo a toda la tecnología relevante y esperaremos que podáis aprender lo suficientemente rápido, dijo la coordinadora. No os dejaremos morir por vuestros errores, pero tampoco podemos seguir rescatándoos de cada peligro. En algún momento, necesitáis valeros por vosotros mismos. Entendemos, dijo Velara. Cualquiera que sea vuestra respuesta,
os agradecemos por escuchar. Os agradecemos por el tiempo que pasasteis entre nosotros, enseñándonos incluso cuando nos negamos a aprender, y nos disculpamos por no apreciar lo que intentabais darnos. La coordinadora sonrió cálidamente. Esa disculpa, esa humildad, esa voluntad de admitir la culpa. Estas son las razones por las que el debate en el colectivo se inclina a vuestro favor. No porque lo merezcáis, sino porque habéis demostrado que podéis crecer. Vinisteis aquí no con armas o demandas, sino con peticiones y reconocimiento de vuestras limitaciones. Eso es nuevo para vosotros. Es nuevo para toda nuestra civilización, admitió Trembal. Durante miles de años, el Consejo ha operado bajo la suposición de que somos el pináculo del desarrollo galáctico. Nunca imaginamos que hubiera especies más antiguas, más sabias, más poderosas que nosotros. Ciertamente nunca imaginamos que vivíamos en una galaxia que ellos construyeron. ¿Y ahora que lo sabéis?, preguntó la coordinadora. Ahora, dijo Velara con firmeza, tenemos una opción. Podemos sentirnos humillados y resentidos, amargados por aprender que no somos tan especiales como pensábamos. O podemos sentirnos humillados y agradecidos, apreciando que tenemos maestros que se preocupan lo suficiente como para dejarnos aprender a nuestro propio ritmo. Yo elijo la gratitud. Yo elijo lo mismo, dijo Kriot. Uno por uno, los demás expresaron su acuerdo. Incluso Selkar, después de una larga pausa, asintió. Elegimos aprender, dijo Velara. Elegimos crecer. Elegimos ser dignos de la galaxia que construisteis para nosotros. Cualquiera que sea la forma que eso tome, por mucho tiempo que requiera, elegimos ser mejores. La sonrisa de la coordinadora se amplió. El colectivo ha llegado a una decisión. La coordinadora permaneció en silencio por un momento, sus ojos distantes como si escuchara voces que solo ella podía oír. En cierto modo, lo era, la conciencia colectiva de miles de millones de mentes humanas, todas debatiendo, discutiendo, argumentando el destino de las especies más jóvenes que habían venido en busca de ayuda. La decisión está tomada, dijo finalmente. Os ayudaremos, pero primero debéis entender lo que esto significa. El jardín se transformó a su alrededor una vez más, y se encontraron de pie en lo que parecía ser un vasto auditorio. Pero en lugar de asientos, había puntos de luz, miles de millones de ellos, cada uno una conciencia humana. La luz se arremolinaba y danzaba, formando patrones que representaban pensamientos y emociones complejos más allá de lo que las mentes individuales podían comprender. La humanidad no es unánime, explicó la coordinadora. Somos uno, pero conservamos nuestra individualidad, nuestras diferentes perspectivas. 3.000 millones de nosotros creemos que deberíais enfrentar las consecuencias de vuestras acciones. Argumentan que el verdadero crecimiento proviene de enfrentar el fracaso, que prevenir la catástrofe os priva de una lección esencial. Velara sintió que su corazón se hundía. 3.000 millones. Eso eran más humanos de los que muchas especies tenían en toda su población. 5.000 millones creen que deberíamos salvaros, pero exigen cambios significativos en vuestra civilización, continuó la coordinadora. Quieren supervisión, monitoreo, controles para prevenir errores futuros. Creen que necesitáis guardianes, no maestros. ¿Y el resto?, preguntó Velara en voz baja. 7.000 millones de nosotros creemos que deberíamos ayudaros, no pedir nada a cambio y confiar en que aprenderéis de esta experiencia sin nuestra interferencia. Creen en vosotros a pesar de vuestros errores. Recuerdan las amistades que formaron, el amor que sintieron, las conexiones que hicieron durante nuestro tiempo entre vosotros. Creen que esas conexiones no fueron falsas, que los lazos formados durante nuestro experimento fueron reales y valiosos. La coordinadora se acercó a Mara. Yo fui el voto decisivo. Como coordinadora, cuando el colectivo está dividido, yo elijo el camino a seguir. Elegí confiar en vosotros. ¿Por qué?, preguntó Selkar sin rodeos. Después de todo lo que hicimos, de todo lo que no aprendimos, ¿por qué confiar en nosotros? Por este momento, dijo la coordinadora simplemente. Porque vinisteis aquí con humildad en lugar de orgullo.
Porque admitisteis vuestros errores en lugar de ocultarlos. Porque pedisteis ayuda en lugar de exigirla. Estas no son las acciones de una especie que no puede crecer. Estas son las acciones de niños convirtiéndose en adultos, y los adultos cometen errores pero aprenden de ellos. Hizo un gesto, y la escena cambió de nuevo. Vieron el arma del juicio final flotando en el espacio. Su cuenta regresiva avanzando hacia cero. Pero ahora una pequeña nave se acercaba a ella. Diminuta en comparación con el arma misma, imposiblemente pequeña en comparación con las megaestructuras de la cuna, pero de alguna manera más significativa que ambas. Esa nave llegará a vuestra arma en 3 días, dijo la coordinadora. Lleva a una ingeniera humana, Sarah Chen, quien ayudó a diseñar la tecnología original en la que se basa vuestra arma. Se ofreció voluntaria para regresar a la galaxia y arreglar lo que rompisteis. ¿Una persona?, preguntó la doctora. Isa, para arreglar algo que ha desconcertado a nuestros mejores científicos durante semanas. Una persona que entiende la tecnología de maneras que vuestros científicos nunca podrían, confirmó la coordinadora. Sarah no solo arreglará el arma, sino que explicará el proceso paso a paso a cualquiera que desee aprender. Pondrá el conocimiento a disposición de todas las especies, libre y completamente. No más secretos, no más complejidades ocultas. Finalmente entenderéis la tecnología que intentasteis militarizar. ¿Cuál es el costo?, preguntó Velara. Tenía que haber un costo. Nada era gratis. Sin costo, dijo la coordinadora. Sin demandas, sin control, sin supervisión. Arreglaremos el arma, compartiremos el conocimiento, y luego Sarah regresará aquí. No nos quedaremos. No gobernaremos. Ni siquiera os vigilaremos como padres preocupados. Os estamos dejando crecer. ¿Pero por qué?, preguntó Kriot, la confusión evidente en su voz. Podríais gobernar la galaxia fácilmente. Tenéis el poder, la tecnología, la sabiduría. ¿Por qué negarse? La expresión de la coordinadora se entristeció. Porque intentamos eso antes, hace millones de años. Éramos los gobernantes de esta galaxia. Construimos todo lo que veis, controlamos todo, gestionamos todo. Teníamos un poder más allá de la imaginación, y nos vació. Olvidamos lo que significaba vivir, luchar, tener esperanza. Nos convertimos en contables cósmicos, gestionando una civilización que funcionaba perfectamente pero no significaba nada. Caminó entre ellos, su forma pareciendo a la vez sólida y etérea, antigua y joven. Aprendimos que el poder sin propósito es vacío. El control sin desafío es la muerte. Aprendimos que lo más importante en el universo no es cuánto puedes hacer, sino por qué eliges hacerlo. Y aprendimos que la única forma de recordar estas verdades era renunciar a todo y empezar de nuevo. Así que os hicisteis pequeños, dijo Trembal. Os hicisteis humanos de nuevo en el sentido antiguo. Mortales, limitados, vulnerables. Lo hicimos. Y en esos 300.000 años, aprendimos más de lo que habíamos aprendido en millones de años como dioses. Aprendimos sobre el amor en relaciones que podían terminar. Aprendimos sobre el valor de los recursos que eran escasos. Aprendimos sobre el coraje al enfrentar peligros que no podíamos simplemente borrar. Aprendimos sobre la esperanza al trabajar por futuros que quizás no veríamos. La coordinadora se giró para enfrentarlos a todos. Ahora lo recordamos todo, lo que éramos y en lo que nos convertimos. Recordamos la divinidad, la inmortalidad, el poder y la limitación. Estamos completos de nuevo, pero no somos los mismos que éramos antes. Somos mejores. Y eso es lo que queremos para vosotros. Queréis que aprendamos lo que vosotros aprendisteis, dijo Velara. Queremos que tengáis la opción de aprender, corrigió la coordinadora. No podemos forzar el crecimiento. No podemos imponer la sabiduría. Solo podemos proporcionar oportunidades y esperar que elijáis tomarlas. Esta crisis, este momento de impotencia y humildad, es una oportunidad. Lo que hagáis con ella determinará vuestro futuro. El comandante Selkar dio un paso adelante. El orgulloso guerrero Kryn había estado callado durante la mayor parte de este encuentro.
Su orgullo guerrero luchaba con la realidad de la insignificancia de su especie en comparación con el verdadero poder de la humanidad. Ahora habló, su voz áspera por la emoción. Nosotros, los Kryn, tenemos un dicho: el honor se gana a través de la fuerza, y la fuerza a través de la victoria. Durante toda mi vida creí esto. Creí que la fuerza daba la razón, que el poder determinaba el valor. Llamé a los humanos cobardes por su cautela. Los llamé débiles por su moderación. Presioné para que militarizáramos su tecnología porque pensé que podríamos volvernos más fuertes. Miró a la coordinadora y ella vio algo que nunca había visto en un Kryn antes: genuina humildad. Estaba equivocado, continuó Selkar. La verdadera fuerza es tener poder y elegir no usarlo. El verdadero honor es ser capaz de destruir y elegir construir en su lugar. Nos mostrasteis esto cada día que vivisteis entre nosotros, y yo fui demasiado ciego para verlo. Mi gente fue demasiado ciega para verlo. No todos vosotros, dijo la coordinadora con gentileza. Algunos entendieron. Algunos se hicieron amigos de los humanos, aprendieron de ellos, crecieron más allá de las viejas costumbres guerreras. Tu especie no está perdida, comandante. Solo está aprendiendo. ¿Sobreviviremos al aprendizaje?, preguntó Selkar. Eso depende de vosotros, de todos vosotros. La coordinadora los miró a cada uno por turno. Cuando Sara arregle el arma, tendréis una opción. Podéis destruir el arma y nunca construir otra, aprendiendo que cierto conocimiento es demasiado peligroso. O podéis intentar mejorarla, pensando que podéis hacerla segura, repitiendo los mismos errores. O podéis estudiarla para entender los principios, y luego elegir un camino completamente diferente. Vuestra elección nos dirá si realmente habéis aprendido algo. La destruiremos, dijo Velara de inmediato. Me aseguraré de ello. Encontrarás resistencia, advirtió la coordinadora. Muchos en tu consejo querrán conservarla, controlarla, tener ese poder disponible por si acaso. Argumentarán que destruirla os deja vulnerables. Dirán que existen amenazas que podrían requerir tales armas. Entonces les recordaré este momento, replicó Velara. Les recordaré que construimos un arma para hacernos seguros y casi nos destruyó. Les recordaré que la especie más poderosa de la galaxia elige no gobernar, no controlar, no dominar. Y si los recordatorios no son suficientes, usaré hasta el último ápice de poder político que tengo para asegurarme de que esa arma se convierta en polvo. La coordinadora sonrió. Ese es el tipo de resolución que nos convenció de ayudar. Ese fuego, esa determinación de elegir la sabiduría sobre el poder. Eso es lo que esperamos enseñaros. Pero la enseñanza ha terminado, ¿no es así?, preguntó Kriot con tristeza. No volveréis. Os quedaréis aquí en la cuna y nosotros estaremos por nuestra cuenta. No del todo por nuestra cuenta, dijo el capitán Selnor. Nos dejan su ejemplo. Cada advertencia que dieron y que ignoramos está registrada. Cada trozo de sabiduría que compartieron está documentado. Cada amistad que formaron es recordada. Los humanos nos enseñaron durante 3000 años. Las lecciones están ahí si elegimos aprenderlas. Exactamente, asintió la coordinadora. No os estaremos vigilando, pero tampoco os estamos abandonando. Mantendremos embajadas, pequeños puestos de avanzada donde las especies pueden venir a aprender si así lo eligen. Responderemos preguntas sobre tecnología, sobre historia, sobre cualquier cosa que queráis saber. Pero no interferiremos. No gobernaremos. No os rescataremos de cada error. ¿Y las amenazas?, preguntó Selkar. Las entidades del vacío, los peligros del espacio oscuro, las cosas que ni siquiera nosotros entendemos todavía. Ayudaréis si nos enfrentamos a algo que realmente no podemos manejar. La coordinadora lo consideró cuidadosamente. Si la galaxia misma se enfrenta a la extinción, si hay una amenaza que podría destruir toda la vida, entonces sí, intervendremos. Pero esperaremos hasta que hayáis agotado vuestras propias opciones primero. Necesitáis aprender a defenderos, a resolver vuestros propios problemas. No podemos ser vuestros guardianes eternos. Justo, dijo Selkar.
Mejor enfrentar los peligros y volverse más fuerte que esconderse detrás de protectores y permanecer débil. Ahora estás aprendiendo, dijo la coordinadora con aprobación. La escena cambió una última vez y se encontraron de nuevo en el jardín. Pero ahora una puerta estaba abierta, mostrando su nave lista para partir. Es hora de que regreséis, dijo la coordinadora. La nave de Sara ya está en camino. Llegará al Arma en 3 días. Como dije, estad listos para aprender. No solo cómo arreglar el arma, sino por qué necesitaba ser arreglada en primer lugar. Velara comenzó a caminar hacia la puerta, luego se volvió. ¿Te veremos de nuevo? No a la humanidad, sino a ti específicamente. Quizás, dijo la coordinadora. Estaré rotando en el servicio de embajada en unas pocas décadas. Me he encariñado con las especies más jóvenes a pesar de todos sus defectos. O quizás por ellos. La perfección es aburrida. El crecimiento es hermoso. Gracias, dijo Velara simplemente. Por todo, por vuestra paciencia con nosotros, por vuestra amabilidad cuando no la merecíamos, por confiar en nosotros ahora cuando tenéis todas las razones para no hacerlo. No me des las gracias todavía, replicó la coordinadora con una leve sonrisa. Dámelas cuando hayáis demostrado que tomamos la decisión correcta. El equipo abordó su nave y comenzó el viaje de regreso a través de las zonas muertas. La barrera se abrió para ellos de nuevo, y pronto estuvieron de vuelta en el espacio normal, dirigiéndose hacia la estación Unidad. ¿Crees que tendremos éxito?, preguntó Kriot a Mara mientras viajaban. ¿Crees que realmente podemos cambiar? Como individuos, quizás, pero como civilización. No lo sé, admitió Velara. El cambio es difícil, especialmente para especies enteras. Algunos se resistirán. Algunos se negarán a aprender. Algunos me llamarán tonta por querer destruir el arma en lugar de conservarla. Pero vas a intentarlo de todos modos, observó Kriot. Voy a intentarlo de todos modos, porque los humanos creyeron en nosotros lo suficiente como para darnos otra oportunidad. Lo menos que podemos hacer es tratar de ser dignos de esa creencia. 3 días después, la nave de Sara Chen llegó al Arma del juicio final. Era una mujer menuda, anciana, con ojos amables y manos firmes. Se veía exactamente como antes de que los humanos partieran. Podían adoptar cualquier forma que quisieran ahora, pero ella había elegido su cuerpo original, el que había usado durante sus años mortales. La galaxia observó mientras trabajaba, no solo los científicos, sino la gente común en cientos de mundos. La transmisión llegó a todas partes, mostrando cada paso del proceso. Sara explicó cada acción en términos simples, traduciendo la compleja mecánica cuántica a conceptos que cualquiera podía entender. El problema central del arma, dijo mientras trabajaba, es que intenta forzar la materia y la energía a estados que no quieren existir. Es como intentar empujar una pelota cuesta arriba constantemente. Eventualmente, la pelota rueda hacia abajo, y cuando lo hace, libera toda esa energía almacenada de una vez. La explosión que estabais enfrentando. Ajustó algo en el núcleo del arma. Sus movimientos precisos y seguros. La solución es simple una vez que la entiendes. No fuerces nada. Deja que los estados cuánticos fluyan naturalmente. Guíalos suavemente en lugar de restringirlos. El poder no proviene de la fuerza. Proviene de trabajar con la realidad, no contra ella. En 17 minutos, estabilizó el arma. En otra hora, la había desactivado por completo. En 3 horas, había enseñado a una docena de especies lo suficiente sobre mecánica cuántica como para que pudieran entender que había salido mal y por qué. Ahora viene la parte difícil, dijo Sara, mirando directamente a la cámara. Tenéis una elección. Esta arma puede ser destruida y todo el conocimiento sobre cómo construirla borrado. O podéis conservarla, pensando que podéis controlarla ahora que la entendéis mejor. O podéis estudiarla para entender los principios, y luego elegir construir algo más, algo mejor. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No puedo tomar esta decisión por vosotros, pero puedo deciros lo que la humanidad aprendió durante millones de años. El arma más peligrosa no es una que puede destruir planetas o estrellas.
Es la creencia de que tener tales armas te hace seguro. La verdadera seguridad proviene de la sabiduría, de la cooperación, de hacer amigos en lugar de enemigos. El escudo más poderoso no está hecho de energía o metal. Está hecho de confianza. Sara dejó el arma flotando en el espacio, desactivada e inofensiva, y comenzó su viaje de regreso a la cuna. La galaxia debatió durante semanas. Algunos querían conservar el arma. Algunos querían estudiarla. Algunos querían destruirla. Velara se presentó ante el Consejo Galáctico y expuso su caso. Les mostró grabaciones de la cuna, del verdadero poder de la humanidad, de las palabras de la coordinadora. Les recordó que la especie más poderosa de la galaxia había elegido la paz sobre el dominio, la sabiduría sobre el control. Tenemos la oportunidad de aprender de ellos, dijo. Tenemos la oportunidad de ser mejores de lo que éramos, pero solo si elegimos el crecimiento sobre el poder, la sabiduría sobre la fuerza. Propongo que el arma sea destruida por completo y que establezcamos nuevas leyes que prohíban el desarrollo de tales armas en el futuro. La votación fue más reñida de lo que esperaba, pero se aprobó. El arma fue destruida en una detonación controlada que iluminó el espacio como una breve nueva estrella. La galaxia comenzó a cambiar. Lenta y gradualmente, las especies comenzaron a revisar las propuestas humanas que habían rechazado. Implementaron estándares de seguridad que una vez llamaron excesivos. Evitaron acciones contra las que los humanos habían advertido. Aprendieron. No todos aprendieron. Algunas especies permanecieron orgullosas, convencidas de que sabían más. Algunas rechazaron la idea de que la humanidad fuera tan antigua y poderosa como mostraba la evidencia. Algunas llamaron a Velara tonta por destruir el arma. Pero suficientes aprendieron. Suficientes cambiaron. Suficientes crecieron. El Consejo Galáctico se reformó, reestructurándose para eliminar la jerarquía que había colocado a algunas especies por encima de otras. El asiento humano permaneció vacío pero honrado con una placa que decía: a aquellos que construyeron esta galaxia y luego eligieron olvidarse de sí mismos para aprender la humildad. Que demostremos ser dignos de su paciencia y confianza. Velara estaba en las cámaras reformadas mirando ese asiento vacío. Embajadores de 47 especies se sentaban ahora en un círculo, mirándose como iguales. Sin podios, sin jerarquía, solo cooperación. ¿Crees que están observando?, preguntó Kriot, de pie a su lado. Probablemente, dijo Velara. Pero más importante, están esperando. Esperando que nos convirtamos en algo digno de ser conocido. Esperando que crezcamos en sabiduría en lugar de solo en poder. Esperando que aprendamos las lecciones que ellos pagaron tan caro por enseñarnos. A través del visor, las estrellas brillaban en la oscuridad, antiguas y eternas. En algún lugar, en las zonas muertas, la humanidad vivía en su forma verdadera, observando, esperando que sus hijos se volvieran sabios. Y en la cuna, la coordinadora sonrió mientras monitoreaba las noticias de la galaxia. Las especies más jóvenes estaban aprendiendo, lenta pero seguramente. Estaban cometiendo errores, pero también estaban progresando. Estaban creciendo. ¿Será suficiente?, preguntó otra conciencia a través de su conexión compartida. El tiempo lo dirá, respondió la coordinadora. Pero les hemos dado las herramientas que necesitan. El resto depende de ellos. Eso es lo que significa dejar que tus hijos crezcan. Les das todo lo que puedes, y luego confías en que encuentren su propio camino. ¿Y si fracasan? Entonces estaremos aquí, listos para ayudarles a intentarlo de nuevo. Eso es lo que hace la familia. Eso es lo que aprendimos cuando éramos pequeños. Ahora es su turno de aprender. En la galaxia más allá, las especies continuaban sus vidas diarias, enfrentando desafíos y tomando decisiones. Los humanos se habían ido, pero su legado permanecía. No en tecnología o armas o grandes estructuras, sino en la simple verdad que habían demostrado a través de sus acciones. La verdadera fuerza reside en elegir no usar tu poder. La verdadera sabiduría proviene de conocer tus limitaciones. Y la verdadera grandeza no se mide por lo que puedes tomar, sino por lo que eliges dar. La galaxia estaba aprendiendo, lenta,
imperfectamente, pero aprendiendo al fin y al cabo. Y en la cuna, la humanidad observaba a sus hijos crecer, orgullosa, paciente y esperanzada por lo que podrían llegar a ser.